cosa, pues vea, no estamos viendo. Si no, yo acá hable y hable y hable y hable. Pero ese momentito tomo un poco de agua, entonces. Es que estoy mucho tiempo, es tenaz estar hablando así. Bueno, entonces volver a repatar. B sub S sub C es igual a B sub 0 sobre el seno del ángulo de inclinación por L por seno del ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Velocidad de sedimentación de la partícula crítica y B sub 0 es la velocidad, decíamos nosotros aquí, B sub S sub C es velocidad de sedimentación de la partícula crítica. Esta velocidad es como que si el desarenador fuera convencional. Y esta B sub 0 es la velocidad del flujo del agua. Y esta es la trayectoria de la partícula. Y V sub X la velocidad horizontal y V sub Y la velocidad vertical en desarenadores de placas inclinadas, ¿no? Bueno, entonces ya estábamos aquí. Decíamos que la fórmula es esta, pero tenemos un problema, decíamos, ¿no? Resulta que bajo esta, digamos que esta es la placa y esto tiene unos 20 metros de largo, ¿no? Este espesor tiene 1 milímetro y esta separación entre placas es P, que decíamos nosotros, son 5 centímetros, pero resulta, dicen los tratadistas en esa época, decían que el valor de XL, ¿no? La partícula trabajaba específicamente cuando el régimen era completamente laminar y empezaba a decantar la partícula cuando el régimen era completamente laminar. Y el régimen completamente laminar solamente se inicia desde una distancia L menos XL. Y que en esta parte del XL la partícula no decantaba porque el régimen, aquí es el régimen laminar, pero aquí era régimen uniforme. O sea, hay dos tipos de régimen. Y entonces, como la teoría de la doble capa dice que el régimen completamente desarrollado, pues es a una longitud de L menos XL. Entonces aquí había que disminuirle este valor de XL para que desde aquí se empiece a contar la partícula que se decanta. Entonces ellos lo que hicieron fue desarrollar cuánto vale XL, porque en esta zona de la capa límite el flujo es laminar y turbulento. Y el flujo es laminar a partir de este punto. Entonces ellos lo que hicieron aquí fue la longitud de la placa L menos XL dividido entre E, y es igual a L sobre E, menos 0,58 número de Reynolds. Esa es la longitud de la placa. Y entonces aquí B sub C sub C tiene que seno del ángulo de inclinación L sub P. Entonces dice seno del ángulo de inclinación L sub P es igual a L sub E sobre 0,058 número de Reynolds por coseno del ángulo de inclinación. Entonces aquí ya disminuyeron este valor de X sub L y el sistema sigue calculándose tranquilamente. ¿Está entendido hasta ahí? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Contesten, hombre. ¿Hay alguna duda o estoy hablando solo? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Ya saben por qué este valor de XL? Bueno. De todas formas, en el examen ya van a tener que hablar. Esa es la parte grave del caso, pues, ¿no? Por eso le estoy solicitando, porque si ustedes no entienden, yo tengo que volver a explicar hasta que entiendan, pero si todos están entendiendo, pues entonces, ¿qué hacemos? Quiere decir que estoy explicando bien o no entienden nada. Pues bueno, voy a partir de la primera suposición. Bien, esta expresión me da para mucho material mucho problema que yo puedo hacer con esta expresión.
Mire, V sub S sub C es la velocidad de las partículas como si el desarenador fuera convencional. Entonces, si yo tengo V sub S sub C, ¿qué puede ser? Si yo tengo V sub S sub C, puedo decir, bueno, yo voy a hacer un desarenador convencional con el valor de V sub S sub C. Entonces, V sub S sub C, ¿qué es igual? Al caudal sobre el área. Entonces, yo digo caudal sobre área es igual a V sub S sub C. Entonces, si yo tengo V sub S sub C, entonces yo digo caudal sobre V sub S sub C es igual al área. Yo puedo determinar para este desarenador de placas cuál sería el área de un desarenador convencional. ¿Cuál sería el área de un desarenador convencional? Y entonces ustedes podrían evaluar, si yo digo cuál es el área, bajo estas condiciones yo estoy haciendo mi desarenador de placas. Pero con este valor de V sub S sub C, ¿cuál sería el área que tendría que ocupar para que me haga igual, sea igual eficiente que un desarenador convencional? Entonces, bueno, entonces yo puedo hacer mucha cosa con ese V sub S sub C, ¿no? Entonces, miren ustedes, B sub 0 aquí es igual a, entonces yo digo, B sub S sub C aquí es igual a B sub 0 sobre seno de integración, ¿no? Le aplico esto, y entonces yo digo, bueno, si yo tengo este B sub 0, yo puedo determinar cuál es la velocidad de sedimentación de la partícula crítica en un sedimentador convencional, porque si yo digo cuál es, entonces digo caudal sobre B sub S sub C es el área, y si yo tengo el área, yo puedo ver cuál es el área de esto frente al área del desarenador convencional y veríamos qué pasaría bajo esa característica. Entonces decíamos nosotros que el valor de B sub S, ¿qué? Aquí tendríamos B sub 0 es igual al caudal sobre A sub 0. Caudal sobre A sub 0, pues yo sé que es el caudal, decíamos nosotros, todavía no. Sobre A sub 0 es el área perpendicular a las placas como si no existiera. Bueno, vamos a ver estos dos valores, ¿no? B sub 0 es igual a caudal sobre A sub 0, pero voy a ver A sub 0. ¿No? B sub 0 también es igual a sub H. Vamos a ver qué es A sub H. Miren, A sub H y A sub 0. Entonces, el agua, vamos a ver estos dos elementos. Digamos que yo tengo una placa y esto tiene 1,20 de alto y 2,40 de largo. Y una separación de placas, entre placas de 5 centímetros. ¿Cuál es el espesor de la placa? 1 milímetro. Entonces, el área de placas, de espesores de placas sería 1 milímetro por el largo. ¿Cuánto tiene esto? 2,40. Entonces, 1 milímetro por 2,40 sería, ahí me da un área. Y si yo sumo todos esos milímetros de área, pues tendría yo un área subaérea. Entonces, si yo tengo, miren ustedes aquí, entonces tengo yo 1,20 por 2,40 y una separación entre placas de 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la velocidad V sub 0? V sub 0 sería la velocidad con que entra el agua a cada una de estas placas, ¿no? Y si yo considero que es un desarenador, esta distancia, cada diferencia de esto es un desarenador, pues V sub 0 vendría a ser la velocidad en el sedimentador, en el desarenador convencional vendría a ser V sub H. Pero en este caso, V sub 0 es la velocidad, ¿no?, que entra por las placas, ¿no? V sub 0. ¿Y a qué es igual V sub 0? Decíamos nosotros, a caudal sobre A sub 0. Y veamos a ver qué es A sub 0. Es el área de huecos, ¿no? El área de huecos entre la placa y placa hay huecos, sin tener en cuenta las placas. Y A sub H es el área horizontal de huecos sin tener en cuenta las placas. A sub H horizontal, ¿no? O sea, huecos, pero sin tener en cuenta las placas. Entonces yo digo, velocidad sobre A sub 0 es igual, velocidad por A sub 0 sería caudal, ¿no? Velocidad por A sub 0 sería caudal. Pero yo sí digo, mire, velocidad es igual a caudal sobre A sub 0. Si yo tengo A sub 0 y tengo el caudal, pues tengo V sub 0. O sea, A sub 0 es el área de orificios.
La misma historia que hacíamos ¿qué es? En rejilla, ¿no? Bueno, entonces B sub 0 es igual a caudal sobre A sub 0. Pero A sub 0 tiene aquí un valor de A sub H. A sub H, ¿a qué es igual? Es igual a A sub 0 por, miren ustedes aquí, A sub H A sub H, el área horizontal de huecos, ¿cierto? A sub H. A sub H tengo aquí. A sub H. Área neta horizontal del decantador, ¿no? Neta. Horizontal neta, porque esta es neta, o sea, que no tiene en cuenta los espesores de las placas, ¿no? Entonces, esta es perpendicular y A sub H, área neta. Entonces, veamos a ver, entonces, B sub 0 es igual a caudal sobre A sub 0. B sub 0, ¿no? Es igual, A sub 0, ¿a qué es igual? A sub 0 es igual a A sub H por seno del ángulo de inclinación. Mire. Este es el ángulo de inclinación. A sub 0 es igual a A sub H, que es el área, por el seno del ángulo de inclinación. Entonces, tengo yo aquí, mire, A sub H, A sub 0 es igual a A sub H por seno del ángulo de inclinación. Ahora, tengo otro elemento, carga superficial. ¿Qué es la carga superficial? Es igual al caudal sobre el área. ¿El área qué? El área horizontal. ¿Se acuerdan ustedes? La tasa de... ¿no? Entonces, carga superficial es tasa de, ¿no? Tasa de filtración o no. Es un término que dice caudal sobre área horizontal, no más. Siempre, ¿no? Carga superficial o tasa de derramamiento superficial, o lo que hablábamos en desarenadores. Caudal sobre área horizontal. Entonces, ¿qué es igual a eso? HH, área horizontal, por el caudal. Caudal, ¿no? Caudal dividido entre el área horizontal le da una carga superficial. Carga superficial, caudal sobre área superficial. Pero, ¿qué es la carga superficial? Pues B sub 0 es igual caudal sobre área superficial, o a su H, este es carga superficial. Entonces, B sub 0 es igual a carga superficial, seno del ángulo de inclinación. Entonces, aquí tenemos muchas maneras de calcular B sub 0. Entonces, B sub S sub C, si yo tengo B sub S sub C, puedo determinar B sub C. Segundo, si yo tengo B sub 0, caudal, ¿no? Carga superficial y seno del ángulo de inclinación, puedo determinar B sub 0. Y si yo tengo B sub 0, yo puedo determinar, tengo este B sub 0, yo puedo determinar carga B sub S sub C. O al revés, mire, si yo tengo la carga superficial, si la puedo calcular o la tengo, pues puedo calcular B sub 0 porque es carga superficial sobre seno. Y pues yo puedo decir este B sub 0 lo paso aquí y puedo determinar cuál es la velocidad de la partícula, ¿no? La velocidad de sedimentación de la partícula para desarenadores convencionales. Bueno. Decíamos que yo tengo el área neta, el área total, caudal total sobre B sub 0. Tengo varias formas de calcular ese B sub 0. Ya lo tengo aquí calculado, y seno del ángulo que es 60 grados. Pero la longitud no es, el área total está aquí, y esto sería la longitud útil. Pero la longitud total tiene que ver con un ángulo de inclinación, y esto va a estos muros. Vamos a verlo aquí. Cuando yo hago mi sedimentador, vengo aquí, ¿no? Tengo el agua, viene por aquí, por un orificio, salgo por mis tuberías, ¿no? Por mis tuberías, y el agua sale por los orificios, va por las placas, llega hasta acá, y aquí hay una canaleta que recolecta las aguas. Y acá hay otra canaleta de recolección. Aquí hay un sistema con orificios, y acá está la zona de lodos autólogas.
Pero miren ustedes que yo cuando dije el área total, y si yo le divido entre la longitud, pues me da esta longitud. Y esta es la longitud útil. Pero miren ustedes que el muro está aquí y el otro muro está aquí. O sea que la longitud total entre muros sería la longitud útil más esta altura por coseno del ángulo de inclinación. ¿Y cuánto vale la altura de la placa? 1,20. Entonces sería 1,20 por coseno del ángulo de inclinación, me da esta longitud. Y yo teniendo la longitud útil más esta longitud, me da la longitud total del desarenador. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ver cómo obtengo ese valor. Entonces tendríamos nosotros que la longitud total, longitud F es igual a longitud útil, más L por coseno del ángulo de inclinación, ¿no? Y entonces esa sería la longitud F, ¿no? Número de placas. Entonces el número de placas es igual a longitud de útil, la longitud útil, o sea, ¿no? Si yo tengo el área, pues ya puedo determinar la longitud. Aquí se me trabó el computador. Manejé, piqué en un sitio donde lo manda AutoCAD y ahí me tiene. A ver si me salgo aquí, tengo que volver a. Se me tienen bloqueado. No me deja. Ya. Entonces voy a hacer esto. Que piqué en una gráfica y entonces me tiene aquí paralizado. Bueno, esto parece que. Esperando un momentico. Entonces me toca volver. Es que cuando pico en gráficas, a veces la gráfica tiene que ir a AutoCAD y entonces se me forma un problema. Hay que a veces estar no solamente en la cabeza en la clase, sino en lo que yo voy manejando aquí con la mano. Y a veces le embarro. ¿Qué hacer? Entonces vamos a ver aquí. Bueno, aquí estábamos, ¿no? Entonces decíamos que el número de placas es igual a la longitud útil por seno del ángulo de inclinación sobre E más SP. Entonces la longitud útil la tengo, si ya tengo el área total es que es igual a la longitud útil por B, ¿no? Por B, que es el ancho, en ese caso sería la longitud útil por el ancho, que el ancho de la placa es 240, entonces 240 por longitud útil me da el área total. Entonces ya tengo la longitud, o yo tengo el área total y la divido entre el ancho B, pues me da la longitud útil, que es lo que tengo aquí. Número de placas es igual a la longitud útil, seno del ángulo de inclinación, separación entre placas, y SUP, espesor de placas. Entonces así hallo yo el número de placas. Miren que esta es fácil, ¿no? No es difícil, no es una cosa que nomás poner un poquito de atención y ya. Los diseños de desarenadores no es más que tener la parte hidráulica y manejarla bien y listo. Pero fíjense ustedes que en estos desarenadores de placas hay cosas que se asimilan, ¿no? Entonces, se asumen, ¿no? ¿Se asumen por qué? Pues se asumen por cuestiones de diseño o se asumen por operación y mantenimiento. Entonces veamos a ver ahora sí los parámetros de diseño.
La velocidad del agua a través de las placas, o sea, ese maldito valor de B sub 0 que teníamos aquí, que nos hizo dañar todo, este B sub 0, esta la velocidad. ¿Qué me dice allí? A través de las placas es igual a la velocidad del flujo promedio a través de las mismas. B sub C deberá estar comprendido entre 0,14 y 0,34 centímetros por segundo o 120 a 300 metros cúbicos metros cuadrados. Ese valor no puede sobrepasar los 0,14 a 0,34 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque si sobrepasa eso, coge el agua, la partícula y la resuspende. Carga superficial, vean ustedes, este elemento que era de diseño, ¿no? Yo digo, miren ustedes, B sub 0, ¿no? B sub 0 es igual a carga superficial sobre el seno del ángulo de inclinación. Y yo tengo el seno del ángulo de inclinación, puedo determinar B sub 0. El determinar B sub 0, que puedo determinar B sub S sub C, ¿cierto? Miren, yo determinar B sub 0, yo puedo determinar B. Entonces, con la carga puedo hacer hartas cosas. O darme B sub 0 y determinar, darme este B sub 0 y determinar qué es B sub S sub C, ¿no? ¿Qué es B sub S sub C? Y también con B sub S sub C, ¿no? Poder determinar cuál es el área del sedimentador convencional, ¿no? Entonces, eso me da un área grandísima cuando yo estoy trabajando con esto. Bueno, entonces tenemos todo esto. Ángulo óptimo de limpieza, 60 grados. La longitud relativa, L sobre E, 24. Número de Reynolds, menor de 250. Tiempo de retención hidráulico de 10 a 20 minutos. Eso es lo que tarda el agua en estar en el desarenador. Carga superficial equivalente resultante entre 14 y 22. Ese es el valor de B sub S sub C. O sea, velocidad de sedimentación de la partícula crítica entre 14 y 22. Materiales, placas de asbesto cemento de 1,20 por 1,20, 1,20 por 2,40. En este caso, ahí estábamos cogiendo placas de 1,20 de alto por 2,40 de ancho. Y si yo lo quiero hacer más ancho, pues puedo hacerlo de 360, digamos 2,40 más 1,20, 360. Pero esto es en placas planas, ¿no? Que puedo hacer placas planas de asbesto cemento. Bueno, pues pueden ser de Ahover. Bueno, que es plástico, pues métale. Si hay placas planas. Si yo tengo, ¿qué es? Madera, pues también le puede poner madera. Lo inmuniza y le pone contra el agua y le puede poner madera, ¿no? Entonces, eso, materiales de las placas, dice, bueno, materiales de asbesto cemento, material plástico, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tejas, hay tejas de Eternit. Yo las puedo meter las tejas así onduladas y meterlas así. Pero también, perdón, voy a poner un poco de... Pero también puedo yo meterle tejas de Ahover, ¿no? Ah, no, es que el Eternit es eso cancerígeno y todo, entonces métale Ahover, plástico. Y es lo mismo, ¿no? Pero la teoría es la misma. Pero pues en Eternit sí estas placas sí las hay, ¿no? No podrán calcularse con velocidades entre placas mayores de 300 metros cúbicos metros cuadrados día, ¿no? O sea, B sub 0 no puede ser superior a eso. O 0,14 a 0,32. La evacuación de los lodos deberá hacerse por tolvas. Ya vamos a hacerla por tolvas a 45 grados para vaciado rápido por medio de la apertura de una válvula. Separación entre placas 5 centímetros. Decíamos materiales de construcción. Yo puedo meter madera, sí, plástico, lo que quiera. Mientras usted le dé área allá a la zona de sedimentación, eso viene, es importante. Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Mejor calidad del agua, ¿no? Dice usted que cuando diseñamos el desarenador para partículas de 0.1 milímetro, al aumentarle el tiempo de retención, el diámetro de las partículas fue más pequeño y la eficiencia era mejor, ¿no? Pero en esto, como yo estoy haciendo, le estoy poniendo placas y placas, estoy haciendo un área grandísima. La ventaja es que la diámetro de las partículas va a ser mucho más pequeño. Y al ir, hay una partícula más pequeña en el desarenador,
¿qué va a pasar en la planta? Que la calidad del agua va a ser mejor. Y si la calidad del agua en la planta es mejor, pues yo no utilizo mucho coagulante, ¿sí? Entonces, estoy gastando acá, pero estoy gastando con partículas discretas, no estoy gastando con las partículas aglutinables. Pero si las partículas que llevo allá son menores, entonces estoy gastando menos coagulante. Por eso se disminuye la dosificación de coagulantes en la planta de tratamiento. La desventaja es mayor profundidad, ¿no? Generalmente tendríamos nosotros una de 2,50 a 3 metros, ¿no?, de profundidad, o 3 o 3,50. Estos sistemas son más profundos que largos. Y los otros, los desarenadores convencionales, son más largos que profundos, ¿cierto? Estos son más profundos que largos, y los otros sí. Eso es la desventaja porque pues son profundos, entonces costos de profundidad, ¿no? Y la otra desventaja, mayor operación y mantenimiento por acumulación de arenas debido a su eficacia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son eficientísimos, ¿no? Me remueven partículas muy pequeñas. Entonces, cuando vienen aguas turbias, la remueve. Y entonces, a cada rato el operador tiene que estar en estos sistemas, porque a cada rato hay lodos, hay lodos, y entonces él está continuamente, tiene que estar evacuando los lodos. Entonces, por eso hay mayor operación y mantenimiento, pero es que todos los sistemas tienen que tener operación y mantenimiento. Eso cuando ustedes diseñen desarenadores, conducciones y toda esa cosa, recuerden ustedes, y sobre todo plantas de tratamiento, operación y mantenimiento, costos de operación y mantenimiento. Un diseño no solamente es diseñar esto y ya, el valor de las tuberías, no, y la operación y el mantenimiento de esto que es. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio 6.6, dice, diseñar un desarenador de placas inclinadas con base en los siguientes datos. Caudal de diseño, 50 litros por segundo. Altura de placas, 1,20. Ancho útil de placas, 2,35. 5 centímetros de apoyo para fijación. Es que miren ustedes. Vamos a ver, este está en planta. Si ven este desarenador, pues tiene 2,40. Miren, las placas son de 2,40, entonces sería una placa de 2,40 por 1,20. Pero las placas tienen que apoyarse en algo, ¿no? Aquí están las placas, aquí de abajo están las placas que tienen que apoyarse en algo. Entonces yo veo aquí está placa, por ejemplo, esta placa. Esta placa es de 2,40, pero tiene que apoyarse en algo. Entonces yo le puedo meter aquí un ángulo, aquí en la parte de abajo un ángulo, y en esta parte de aquí otro ángulo, para que las placas se apoyen sobre ese ángulo. Y en este ángulo le hago unos orificios y lo remacho contra el muro. Entonces yo tengo un angulito así y el otro angulito acá, un ángulo aquí y otro ángulo acá, y sobre el ángulo descanso la placa. Entonces, ¿cuánto tiene el ángulo? Digamos que es de 1 pulgada, entonces 2,5 centímetros tiene aquí y 2,5 centímetros. Entonces, si yo digo 2,5 y 2,5 serían 5 centímetros, ¿no? Entonces yo tengo el ancho sería 2,40 menos 10 centímetros, ¿qué? Menos 5 centímetros, entonces la longitud de la placa sería 2,40 menos 5, sería 2,35. Pero es que aquí tengo que tener un ángulo. Hay otros diseñadores que dejan una cejita aquí, ¿no? De concreto, le dejan una ceja de concreto aquí para que se apoye. O puede ser en algo. Entonces, por eso es la longitud que tomamos 2,35. De 2,40 en total, pero 2,35. Bueno, entonces, estábamos, ¿por qué 2,35? Espesor de la placa, 8 milímetros. ¿Por qué no 5? Porque es una placa de 2,40 de largo por 8 milímetros de espesor. Entonces, si no se le pone algo, se pandea. Entonces, lo que hacemos nosotros es establecer mayor rigidez haciendo la placa más gruesa. De 0,8 milímetros, de 8 milímetros, o puede ser de 1 milímetro.
Altura de inclinación de la placa, 60 grados. Temperatura del agua, 20 grados. Viscosidad cinemática en función de la temperatura, ya sea. Entonces, vamos a ver. La solución, el caudal de diseño, 50 litros por segundo. Yo lo necesito en metros cúbicos día, porque la velocidad de P sub 0 viene en metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, lo puedo hacer en metros cúbicos día o en centímetros por segundo, o metros cúbicos por segundo, ¿no? O litros por segundo. Entonces, caudal, 4.320 metros cúbicos día, multiplicando por 86.400 segundos que tiene un día, 50 litros. Carga superficial. Entonces, a ver esto. Dice, determino la carga superficial. Carga superficial, a ver, la carga superficial que me dice entre 20 y 185, 120. Bueno, entonces yo digo una carga superficial de 180. ¿Puedo fijarla o puedo calcularla? Entonces, B sub 0 es igual a carga superficial sobre seno del ángulo de inclinación, y eso da 208 metros cúbicos metro cuadrado día, o sea, 0,24 centímetros por segundo. ¿Cuánto me dice la norma? 0,14. La norma. Entre 0,14 y 0,34. Eso me da 0,24, entonces yo estoy bien en el valor de B sub 0. Altura del área total de desarenador, eficiencia es igual a E, 0,5 centímetros, que es la separación entre placas, E más E sub P, entonces sería 0,862. Eficiencia. Seno de 60.8660. Área total del desarenador, caudal de diseño, dividido entre B sub 0, que lo tenemos aquí, 208, que lo habíamos calculado. Pero como yo estoy hablando de 4.320 por 0.862, seno de la ángulo de inclinación, y eso me da 27,8 metros cuadrados. El área total. Longitud útil es igual a longitud de área total sobre el ancho B. ¿Cuánto era el ancho de las placas? 240. Menos 5 centímetros que teníamos 2,5 y 2,5 de apoyo, me da 2,35. Entonces, la longitud útil es 11,83. La longitud en el fondo sería longitud útil más L coseno de la ángulo de inclinación. Longitud del fondo es la longitud útil es 83 por 1,20 por coseno de 60 grados. O sea, eso da 12,43, aproximadamente 12,50 metros cuadrados. Número de placas es igual a longitud útil, 11,83, ¿no? 11,83, seno de 60 más E más E sub P, y eso da 176,6, o sea, 177 placas. 177 placas de 1,20 por 2,40. ¿Cuánta área no me da eso? Es altísima el área, ¿no? 177 placas de 1,20 de alto por 2,40 de ancho. Entonces, vamos a ver, al multiplicar eso, ¿cuánto me da de área? ¿Quién me hace esa operación? Metros cuadrados, ¿cierto? Es un área grandísima. Ahora 510 metros cuadrados para hacer un desarenador convencional. No, eso es grandísimo. Entonces, vamos a ver, vamos a chequear algunas cositas. El número de Reynolds, entonces dice B sub 0 por E sobre viscosidad cinemática, y eso me da 119,1 menos de 250, ¿no? Entonces estoy bien. La longitud relativa, L sobre E, 120 sobre 5, 24, estoy bien. Velocidad de caída de las partículas suspendidas, carga superficial equivalente, sería S sub C, B sub 0, ¿no? S sub C, si estoy hablando de placas planas, pues este es valor 1, ¿no? B sub 0 ya lo tengo yo. Seno del ángulo de inclinación ya lo tengo. L sub P es igual a L sub E, L dividido entre E, este es 1,20, este es 5 centímetros, 0,058, número de Reynolds. El número de Reynolds ya lo calculé aquí, B sub 0 por E sobre viscosidad cinemática. Entonces yo lo mando para acá y tengo que la longitud de la placa, el L sub P es igual a 17,1, ¿no? Entonces, B sub S sub C va a ser igual a 1, pero porque es placa plana de paralela por 0,24, que fue B sub 0, seno de 60, y me daría 0,025 centímetros por segundo, ¿no? O sea que B sub S sub C es 21,6 metros día, ¿no? Es la carga superficial equivalente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el caudal? Caudal dividido entre B sub S sub C.
¿Cuál sería el caudal? Hágame esta operación, ¿no? El caudal es 4.320 sobre B sub S sub C, que es 21,6. ¿Cuánto les da de área? 200, ¿no? ¿Cuánta área tenemos para este sedimento? ¿Cuánto nos dio de área? ¿Cuánto era el área? ¿Cuánto fue el área? A ver, muchachos, están dormidos ustedes, ¿no? No, no, en este. Lo que hicieron, lo último va a 200. ¿200 qué? ¿Exactos? Bueno, entonces ahora sí veamos cuál es el área de este aparato. Sería 1250 por 270, ¿cierto? 1250, por 240. 2, 240. ¿Cuánto da? Divídame el de 200 dividido entre 30. Eso. Entonces, si yo hago un sedimentador convencional ¿de cuánto fue? De 12, ¿no? De, de 200 metros cuadrados, ¿no? ¿Cierto? 200. Yo puedo hacer un sedimentador de plancas inclinadas con la misma eficiencia de ese desarenador, con un área de ¿cuánto? ¿Cuánto fue el área? Aló, aló. La anterior, sí. ¿Cuánto dio el área? ¿Ah? No, no, no. El área del desarenador convencional, ¿cuánto dio? 200, ¿cierto? 200. Eso nos dio de área en sedimentador, como que si fuera esto en un sedimentador convencional. Lo hicimos de placas, ¿cuánto fue el área? 30. Ahora tenemos 200 versus 30. Si yo tengo un sedimentador, un desarenador convencional, el área sería de 200 metros cuadrados. Sin embargo, yo tengo para el desarenador de placas inclinadas con las mismas dimensiones, ¿no? Sería el área de 30 metros cuadrados. Y si yo, no, de 30 metros cuadrados. Miren ustedes, ¿no? Entonces, y si yo, miren ustedes, a ver, hagamos esto. El desarenador convencional, ¿qué área me dio? 200, ¿cierto? ¿Aló? El área 200. Divídame entre un ancho de 240. ¿Cuánto me da la longitud? Entonces, un desarenador convencional de 240 por 83.3 que da un área de 200 puede ser reemplazado por un desarenador de placas inclinadas de un ancho de 240 por un largo de 1250. ¿Sí me entienden? Para que dé la misma eficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desarenador de placas es 6.6 veces más pequeño que el otro. ¿Sí? Lo que sí es que sí es 6 veces más pequeño, pero sí tiene más profundidad. ¿No? Bueno, no tanta profundidad, porque son como 3 metros y el otro tiene 2,20 o 2,40, o 2,50, que fue lo que vimos. ¿No? Entonces, eso es la ventaja de los desarenadores de placas inclinadas, que para un mismo caudal la eficiencia es mucho más grande y hace que el sedimentador sea mucho más pequeño, ¿no? En el otro era 80 y pico y este es 12,50. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O alguna duda? No hay-
El espesor usted lo puede poner de 5 centímetros, de 8 centímetros, perdón, de 5 milímetros, de 8 milímetros o 10 milímetros. Mínimo, la norma, ¿cómo? Pues para que no se flecte, hay dos cosas, ¿no? La primera que se hace, ¿no? La primera es aumentar el espesor de la placa, con lo que le da más rigidez a la placa. Por eso la ponen entre 8 y 10 milímetros, ¿sí? 0.8 o 1 milímetro. Entonces, eso es lo que se hace, a darle más rigidez a la placa para que no se pandee. Hay otros diseñadores que en la mitad de la placa, como es de 240 de largo por 1,20 de alto, en la mitad le ponen unos soportes, ¿no? Entonces, de esa de 240 a la mitad vienen unos soportes de 1,20 para hacer que la placa no se pandee. Pero lo que se utiliza últimamente es hacer más ancha la placa, por eso mínimo de 8 milímetros, o puede ser de 1 milímetro. 8 milímetros, a ver, que 0.8 milímetros o 1 milímetro, perdón. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir porque si no, nos vamos. BSUS está, bueno, ahora sí yo tengo BSUS. Bueno, si yo tengo BSUS, yo diría yo que voy a determinar cuánto es el diámetro de la partícula por remover. Entonces yo aplico la ley de Stokes, entonces BSUS es igual a 90 d al cuadrado sobre viscosidad cinemática. Con esto, pues lo que saco es que el diámetro de la partícula por remover es 0.002 centímetros, o sea, 0.2 milímetros, o sea, una partícula muy pequeñita para remover este sistema de sedimentación o de decantación. Entonces, ustedes el diámetro, ¿no? Cuando lo hicimos, refieran cuánto fue el diámetro del anterior, mucho más pequeño. Bueno, esto es para referenciales que la eficiencia, por ejemplo, el diámetro me da 0.02, pero si yo quisiera hacer una partícula más pequeña que esa, ¿no? Pues yo aumentaría la sección, ¿no? Y me daría diámetro muy pequeño. Pero si yo no quiero hacer tan pequeño esto, sino más grandecito, pues yo le aumento el diámetro, ¿no? De la partícula por remover y disminuyo. Cuando ya hago diámetros mayores, disminuyo la sección, ¿no? O sea que yo tendría una sección de 12 metros, pero si yo quiero, la puedo hacer de 6 metros y este diámetro de partículas aparece mucho más grande. Bueno, señores estudiantes, entonces zona debajo de las placas, ¿no? Dice, la mínima altura entre placas y la canaleta de entrada a saber es de 0,70 metros para disparar turbulencias causadas por la salida del agua por los orificios. Se escogió por seguridad 0,75. Entonces, por ejemplo, aquí salen los orificios y el agua sale por los orificios y captada el agua de arriba. Sabemos nosotros que la velocidad por aquí no puede ser menor de 300 metros cúbicos, no puede ser mayor de 300 metros cúbicos metro cuadrado día. Y aquí el agua sale por los orificios y va a pasar por esto. Entonces, aquí para que haya una disipación de energía, hacemos que esta distancia entre esta placa y el fondo sea de 0,75 metros. O sea que yo tendría aquí una altura de 0,75, ¿no? Por seguridad. Entonces tengo yo a esto, que tengo las placas, yo tendría aquí una altura, ¿no? Una altura, esta altura, más esta altura que es de aquí a acá, 0,75. Ahora sí me voy a ver cómo hago para hacer esa canaleta. Entonces, si vemos el diseño que estamos haciendo nosotros de ese sector, estoy haciendo una cosa como estas. Yo voy a entrar con el agua, viene por aquí y voy a pasar por una, ¿no? Aquí voy a aforar, determinar los caudales, y aquí el agua va a ir por este caudal y este canal. O sea, son dos canales que voy a hacer. O sea, yo tengo de aquí a aquí 240. ¿No? Entonces dividiría unos 240 en 0.80 aquí, 0.80 aquí y 0.80 aquí, al centro a centro. Y pondría yo los dos canales. Ahora sí voy a ver cuánto es la sección de cada canal. Entonces la sección de cada canal, a ver,
Entonces tenemos esta que es la zona de entrada. Esta es la zona de entrada. Entonces dice, la distribución interna de flujo se efectúa por medio de canales en concreto por su caudal, aunque se puede utilizar por tuberías. Sin embargo, lo de concreto yo puedo, lo que pasa es que en tuberías yo lo puedo hacer variando las secciones de las tuberías, pero en canales en concreto para mí es más fácil porque yo puedo variar mucho más fácil las secciones de los canales. Entonces dice, se utiliza canal con orificios de diámetro constante y sección variable. Esto es muy importante, ¿no? El canal va a tener una sección variable, pero ¿no? El diámetro que vamos a meterle en los orificios de salida del canal van a ser diámetros constantes. La velocidad debe adoptarse bajas para que no se produzca turbulencia. Se asume una velocidad de 0,2 metros por segundo en el canal, ¿no? En el canal, la cual debe ser menor que la velocidad de entrada al decantador. Esta velocidad debe mantenerse constante, disminuyendo la sección del conducto a medida que se va descargando el agua a través de los distintos orificios. En el caso se diseñará una sección para la cual circula el 100% del caudal. Entonces dice, dividiendo el caudal total para dos secciones, se tiene que, caudal de diseño para dos secciones, ya decíamos dos partes, caudal por canal sería 0,25, área de la sección del canal sería área de la sección inicial, caudal por canal dividido entre velocidad, ¿cierto? Que es la que asumimos. Y esto da 0,125. Entonces, si yo utilizo esta velocidad de 0,20 a la entrada, o sea, no a la entrada, sino en el canal que baja, pues yo puedo utilizar velocidades más altas, ¿no? Yo diseñaría eso para velocidades de 0,30 para llegar a este canal a velocidades 0,20 y nos vamos a fijar que la velocidad por los orificios tiene que ser más baja. Entonces le coloco 0,15. Si yo le doy una altura del canal de 0,25 y esa altura la voy a respetar para todo, entonces yo voy a hacer un canal de altura constante y sección variable. Bueno, entonces yo digo, base del canal sería 125, que sería dividido entre la altura y me da un ancho de 0,5. O sea que tengo un canal, ¿no?, de 0,5 de ancho por 0,25 de alto en la parte inicial. Digamos aquí, tengo este 0,25 y este ancho 0,50. Pero yo quiero ver cómo tiene que ser en la mitad y acá. Entonces yo digo, velocidad tiene que ser constante, ¿no? Entonces, a mitad de la viga, digo, el caudal, ¿no? 25 litros por segundo dividido entre 2, 12,5, porque se supone que a la mitad de la viga yo he despachado la mitad del caudal, ¿no?, por los orificios en la parte inicial. Entonces tendríamos 12,5.0125, la velocidad constante de 0,20. Entonces al caudal dividido entre velocidad da 0,0625. Como área es igual a B por H, entonces conozco área y el H, entonces se tiene que B.25. Entonces yo tendría aquí 0,50, a la mitad 0,25 y acá pues tendría 0, ¿no? Entonces, pero el problema de esta parte, de esta canaleta, es que esta es una viga, ¿no?, que es una viga, y yo tengo que soportarla sobre algo, ¿sí? Sobre algo para que esta viga, como ya la vieron ustedes, esta es una viga que se soporta en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Entonces yo lo que hago es dejar unos 5 e introducirla sobre esta parte de aquí para que me quede como un elemento estructural que está apoyado, ¿no? Bueno. 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 Me, me disculpan un segundito, es que me está hablando la secretaria. ¿Sí, aló? Mucho gusto, ¿cómo está? Uh -huh. Uh -huh. Pues, mire,
Las asignaturas son plantas de potabilización, acueductos y alcantarillados. Tengo 60 estudiantes, yo no sé a dónde me cabe. Ajá. En prácticas, tengo que... No, sí, hay prácticas, pero tengo 110 estudiantes. Sí, sí, superan los 30 estudiantes y entonces tiene que hacerse virtual la educación. Esa sí, tengo como 6 o 7. No, un área pequeñita y yo creo que inclusive lo puedo hacer virtual, ¿no? Porque para venir a la clase venir de diferentes partes por ¿no? Un grupo tan reducido, pero yo lo puedo hacer presencial, virtual. Sí, normal. Y la más pequeña, entre otras. No tiene laboratorio. Claro que yo doy laboratorio, pero en la teoría no tiene. Sí, 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 señorita. Bueno, muy amable. Muchas gracias y felicidades y que esté bien. Hasta luego. Ay, señores estudiantes, me disculpan, pero pues toca atender a los jefes, pues. Es que el problema de ustedes es que son como 110 estudiantes. Entonces ahora sí se les decía, bueno, aulas para 110. No, no, no las tengo. Entonces lo que pasa es que ustedes van a ser virtuales y se van a graduar virtuales. Entonces ese es un problema, la virtualidad. Pero ya definitivamente ustedes hasta diciembre se van virtuales. Pero el problema es, ¿no? Es de que hay, mejor dicho, toda ingeniería es virtual, menos las selectivas. En las selectivas sí puede porque son mínimo 30 estudiantes, entonces puede ser presencial. Pero ahora dice, ese es uno de los problemas que tiene la administración, porque muchos de los estudiantes dicen, yo por qué voy a ir, ¿no? A estarme 2 o 3 días que tengo que trabajar lunes y miércoles, ¿no? Y tenga que quedarme en Pasto ¿por qué es? Solamente por una sola materia. Entonces en eso están, pero pues parece ser que a partir del 31 ya la cuestión es presencial. Pero ingeniería civil, casi, mejor dicho, ingeniería civil es virtual. Lo único que son presenciales son las selectivas. Y el problema es de que uno tiene una lectiva el lunes y el día lunes y miércoles, por ejemplo. Entonces el estudiante tendría que venirse el lunes y venirse el miércoles, o si no quedarse el lunes, martes y miércoles. Y hay unas que son lunes y jueves. Entonces ese es un problema. Eso es lo que estamos pensando. Pues para eso yo les decía que... Y ahora decía prácticas, le decía yo, son 110 estudiantes, ¿dónde los llevo la práctica? Esos son problemas que tienen que solucionarlos ellos. Bueno, caudal por canal, me dice área, bueno, entonces ya tenemos que la sección del canal. Ahora sí vamos a ver cuántos orificios. Entonces dice, se asume una velocidad de orificios de 0,15. ¿Por qué? Porque aquí veníamos con 0,20 y voy a entrar de aquí a este canal con una velocidad de 0,30, paso con una 0,20 y por estos orificios una velocidad de 0,15 metros por segundo, inferior a 0,20, porque vamos en velocidades decrecientes. Entonces dice áreas orificios, caudal por canal de velocidad. 0.0125 dividido entre 0.15, eso da 0.166 por canal. Entonces tenemos aquí un canal y un canal. Yo puedo hacerlo, ¿no? De un canal, podría hacerlo fíjense ustedes, tubería, diámetro variable y sección constante, ¿no? O podría ser un tubo de diámetro constante y sección variable. O puedo hacerlo por canal, que el canal es de sección variable y diámetro constante. Entonces lo ideal es meterlo en canales, ¿no? Que sea, aquí la sección es constante, no, la sección es variable, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Entonces dice, distribuyendo los orificios en las dos caras, se tiene área por orificios por cara. Aquí tengo orificios por cara, sería el área total dividido entre 2. Área de orificios por cara sería 0.083 metros cuadrados, escogiendo orificios de 1 pulgada. ¿Por qué 1 pulgada? ¿No podrían ser 2 pulgadas? Sí, ¿no?
podrían ser, pero una distribución más uniforme se halla en orificios de 1 pulgada, ¿no? Entonces, decimos nosotros cuál es el número de orificios de 1 pulgada para esa velocidad. Entonces, la forma a utilizar es igual a n por d al cuadrado es igual a área. Entonces, n es igual a área por 4 sobre pi por d al cuadrado. Entonces, tendríamos aquí que nos salen 167 orificios por cara, ¿no? Estamos hablando de áreas por cara, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que aquí, por ejemplo, sería 187 acá y 187 acá, de orificios por cara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la distribución? Entonces decimos nosotros 100. N es igual a A más T por L, la misma historia, ¿no? L es 1183. Entonces digo A dividido L sobre N menos T, que es el diámetro de 1 pulgada, pues me da 0.0145. Ya sobre T, 0.0145 más 0.0254 y eso da 0.71. Entonces se tiene 167 orificios por cara de 1 pulgada espaciado 7.1 centímetros centro a centro. Entonces ya tendremos nosotros los orificios. Entonces el canal tiene una altura de 0.25, un ancho de 0.50 en la parte inicial, el número de orificios 167 y espaciado 7.1 centímetros centro a centro. La zona de salida, ¿no? Esta zona de salida, la zona de salida es un canal, son 2 canales, ¿no?, que se va a meter. Entonces el agua viene por aquí a este canal y viene por este canal y por este canal de acá, este de acá y este de acá. Entonces, ¿cuánto tiene la longitud del canal? 240, pero como son 2 lados, entonces tiene 240 por aquí y 240 por acá. Por acá 240 y 240. Entonces serían 2 canales. Entonces vamos a ver qué es que pasa allí. Se adoptan canaletas de sección rectangular. La norma limita en el vertiente a través de las canaletas a 7 litros por segundo por metro lineal. Se adoptan 2 canaletas transversales de sección rectangular. Entonces, la longitud de la canaleta es 240. ¿Cuál es la total? Pues como son 4 lados, son 2 canaletas, 4 lados, me da 960. Caudal unitario es igual al caudal de diseño sobre la caudal de la longitud de la canaleta y me da 521 menos de 7,1 litros por segundo por metro lineal. Lo que tenemos son 2 canaletas, que está bien. Son 2 canaletas, pero en concreto. O podría ser en lámina. La altura vertiente sería caudal de diseño sobre K por L canaleta, ¿no? Entonces son las 4 canaletas, H es igual a 0.02 metros. Debido a la dificultad de nivelación del vertedero en la canaleta, se acostumbra a diseñar orificios en la misma. No se acostumbra a diseñar, no. Generalmente estas canaletas se las hace en lámina para moverlas, pero como son alturas de 2 centímetros tan pequeñitas, entonces si las podía hacer en concreto yo las hacía, pero el problema es que quedan desniveladas, entonces por un lado puede entrar más caudal y el otro menos caudal. En cambio, si yo hago una canaleta en lámina, puedo tener los orificios nivelados y puedo subir o bajar la canaleta para yo poder trabajar en ella. Por lo tanto, vamos a hacer orificios, ¿no? ¿Y qué es esto? Sería mi canaleta, ¿cuánto es esta longitud? 240, el ancho, ¿no? Y entonces voy a hacer unos orificios aquí para que el agua me pase por los orificios. Y estos orificios caiga el agua a este canal y este canal entre al sistema. Entonces, eso voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, yo digo, se diseña una canaleta en lámina galvanizada con orificios rectangulares y se asume a una altura del agua de los orificios de 3 centímetros. Entonces yo digo orificios de 3 centímetros, ¿no? Entonces tendría aquí 3 centímetros. Orificios de 3, o sea, 3 más 3 que quede libre para descarga, 6 centímetros, sería 6 centímetros. Entonces yo, ¿qué hago? ¿No? 3 centímetros, longitud 261. Pero al hacer el caudal unitario me da 9,58 litros segundo por metro lineal. Eso es mayor de 7,1, o sea que el valor de 3 centímetros no me sirve, tengo que bajarle a la altura. Lo hago con 2 centímetros, ¿no? Con 2,6 centímetros. Y aquí la longitud que me da es 3,24, menor de 7, ¿no?
menor de, ¿qué es? A ver, caudal 2, 5, 3, 4, eso me da 7, 7. En el mayor de 7, ¿no? O sea que este valor tiene más de 7 litros por segundo, lo mismo que era aquí, 9. Entonces tengo que bajarle a la sección. Y entonces escogí una sección de 2 centímetros de alto. Y entonces la longitud me da 3,84, el caudal 6,5, menor de 7. Entonces digo, esa es la longitud. Entonces para eso cojo yo una sección de 2 centímetros, una altura de 2 centímetros por un largo de 0,04. ¿No? Entonces tengo tengo 6,5 menor de 7. Entonces el número de orificios es la misma historia, aquí hablando de L/T 384 dividido entre 0,4, que es el ancho del orificio, y entonces tendría yo por cara 96,2, 46,3 orificios. Espaciamiento sería la longitud de la canaleta dividido entre n menos t, y aquí tendría yo espaciados 0,16 centímetros, ¿no? O sea, el espaciado, pero 0,16 metros, entre el espaciamiento entre orificio y orificio. Finalmente, dice, la disposición de orificios por cara sería 43 orificios de 0,4 por 0,4 por cara, espaciados 0,056 centro-centro. Ahora sí vamos a ver, ya tenemos estos orificios, 0,2, 0,4. Aquí se le deja otro 0,2 para que el agua caiga, ¿no? Porque tiene que caer en caída libre a esta parte de acá. Entonces, esto es en caída libre, entonces se le deja de 0,4 por 0,4, 0,2 de vertimiento, ¿no? Ahora vamos a diseñar la canaleta. Entonces, esta canaleta, ¿qué dimensiones tiene esta canaleta? Entonces, el agua está entrando por aquí, por aquí, por acá. Y entonces vamos a calcular esa zona de la canaleta. Entonces tenemos nosotros, la canaleta trabaja a descarga libre, es decir, el agua llega a la canaleta y sale. La pendiente de la canaleta es de 0%. Si se asume el ancho de la canaleta igual a 20 centímetros, o sea, asumimos que este ancho es 20, ¿no? Y con la fórmula de descarga libre, S es igual a 0. Fíjense ustedes que hay varias fórmulas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes por el canal debajo por el canal debajo de la rejilla, que tenía una fórmula, H sub 0 es igual a tanto, ¿no? Pues acá tengo otra fórmula, que es para cuando la pendiente es igual a 0. En cambio, allá tenía de pendientes de 5 a 10%. Aquí tengo la pendiente igual a 0. El caudal por canal sería 0,376 WH sub 0, ¿no? De donde H sub 0 es igual a unos 73 H sub C. H sub C, ¿qué es? H crítica. Y H crítica, entonces, ¿no? Tendría, en esta fórmula, yo tengo el canal, el caudal por canal, el ancho que ya lo escogí, y yo tengo que determinar H sub 0, ¿cierto? Entonces, H sub 0 es igual al caudal de diseño entre 2, porque es cada canal. 1,73, W es el ancho asumido, y eso da 0,20. Entonces, como tengo el valor de H sub 0, se halla H sub C, que es igual a H sub 0 sobre 1,73, y eso da 0,12 metros. Altura libre. Entonces, tenemos nosotros 5 centímetros y de caída libre 5 centímetros, y entonces, veamos a ver. Entonces, H sub 0 sería 0,20 y H sub C sería 0,12. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Yo dejo 6 centímetros aquí del borde, o sea, un borde libre, para los orificios. Estos orificios tienen 4 centímetros, entonces sería 10. 5 centímetros que hacemos para que estos centímetros, para que el agua vierta libremente sobre la canaleta, y aquí punto 20. ¿Cuánto es eso? Punto 35. ¿No? Tenemos punto 20 más punto 0,5 más punto 0,4 más punto 0,6. La distancia del fondo del canal a las plaquetas no debe ser menor de 30 centímetros para venir disturbios en estos sectores. O sea que de aquí a la canaleta, a la zona de placas, mínimo 30 centímetros.
Y por último tenemos el volumen de lodo, ¿no? Entonces vamos a ver esto aquí, que es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo desde que diseñamos esta canaleta, los orificios, ya tenemos la altura del agua, la altura de los orificios, y de aquí a aquí 30 centímetros. Entonces ya tenemos esta altura del agua hasta este punto, y de este punto aquí 30, y de este punto hasta aquí 1,20 por seno del ángulo de inclinación, y esto 0,75 más el espesor de los muros, más la sección de la canaleta, más el espesor del muro, no, de la vigueta, más el fondo. Ese fondo es el que voy a calcular ahora. Entonces vamos a calcular el fondo, y entonces digo, el volumen útil de lodos es aproximadamente el 15% del volumen del tanque. El volumen del tanque sería la profundidad útil 0,6, que tenemos aquí, más 0,4, más 0,25, ¿no? 20 más 0,5, 0,25, más 0,3, que es esta distancia de aquí a las placas, más 0,3 más 1,20 por seno de 60, 0,3, que es este, más 1,20 más 0 de seno de 60, más 0,75, y entonces llegamos a la placa, ¿no? Entonces, esa es la zona de sedimentación. 1,20 por seno de 60 más 0,75, 2,44. El área total sería 2,5, ¿no? De 2,5 de largo por 2,4 de ancho, 30 metros cuadrados, ¿no? El volumen serían 30 metros cuadrados, ¿no? Por 2,44, que es la altura, ¿no?, que teníamos. Y eso da 73,20. El volumen de lodos tiene que ser el 15% de 73,20, y eso es 11 metros cúbicos. Entonces las dimensiones sería base superior, LSUF por el ancho de placas, ¿no? LSUF, que es la longitud total, ¿no?, sería aquí 12 y pico. Base superior, LSUF por el ancho de placas, este ancho de placa sería 2,40, ¿no? 12 y pico por 2,40. B1 sería, entonces B1 sería 12,50 o 12, ¿no?, por 2,40, eso da 30 metros cuadrados. La base inferior, tenemos que la base inferior aquí, esta basecita, pues la hacemos de 70 por 70. Estoy diseñando un canal troncocónico, ¿no? Entonces tenemos aquí un cono, la parte inferior y la parte exterior. B2 sería 0,70, que la fijé yo, puede ser 90 por 90, pero aquí la válvula aquí va de 10 pulgadas, entonces seríamos de 10 pulgadas, sería 25 centímetros, ¿no? Y dejaríamos 50 para el lado y lado. Bueno, volumen de lodos, entonces esta es la expresión del volumen de lodo. Por lo tanto, yo tengo el volumen de lodo, son CC3, H es igual a H tercios, y entonces aquí aplico todos los elementos, y me da que H es igual a 1 metro. Entonces, debajo de la viga, dice, ¿no?, este H es 1 metro. Debajo de la viga dejamos unos 10 centímetros, lo que me dice aquí. Debajo de la viga se dejan 10 centímetros de profundidad para que comience la zona de lodos. Entonces yo debajo de la viga le dejo 10 centímetros, y aquí tengo el valor de H, 1 metro. Entonces he definido. Aquí tengo un pozo de aquietamiento. ¿Qué es? Pozo de mantenimiento, ¿no? Aquí yo tengo un pozo y con unas escaleras. ¿Por qué? Porque tengo que hacer pozo de mantenimiento. Bueno, las canaletas descargan a este canal, pero yo, si quiero suspender el sedimentador para operación, mantenimiento y limpieza, lo que hago es cerrar aquí, ¿no?, cerrar aquí en la zona de salida, y entonces abro esta válvula, que hago aquí un bypass. Estoy haciendo bypass y hago operación y mantenimiento del sistema. Pero para operar y mantener el sistema, yo abro esta válvula y deshago por aquí, ¿cierto? Entonces, boto el agua de aquí y hago mi bypass, y esto se desocupa. Pero para llegar al fondo y limpiar todos estos aparatos, necesito yo entrar por alguna parte. Y entonces, ese es el pozo de mantenimiento que yo llego aquí habrá un orificio, y por escaleras llego hasta la parte del fondo y voy lavando esto, las canaletas. Yo puedo meter esta viga de la parte de arriba con, digamos, como viguetas prefabricadas para yo poder moverlas, tener apertura aquí y aquí para poder limpiar la parte del fondo.
y después podemos limpiar las placas, etcétera. Todo puedo hacer. Aquí vemos un corte de las, digamos, de los orificios de salida, ¿no? Por aquí. Y yo digo, aquí tengo 240, entonces yo diría que distancia del centro aquí 80, de aquí acá 80 y de acá a acá 80, ¿no? Entonces tendría yo los 240 distribuidos uniformemente. Aquí están las placas inclinadas. Yo también puedo hacer esto con orificios, ¿no? Con orificios sumergidos. Yo puedo captar por orificios en vez de captar por canal, ¿no? Este vendría a ser un canal con orificios, ¿no? Y aquí estoy captando allá. Pero yo puedo hacer un orificio, un tubo con orificios y poder hacer eso. Eso lo veremos en plantas de potabilización. Bueno, señores estudiantes, entonces con eso terminamos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, aquí sería el pozo, y aquí abro mi válvula, aquí pongo una válvula puedo meter una válvula de compuerta lateral, aquí, ¿no? En esta parte de acá, abrir la válvula y salir y hacer un pozo aquí, ¿no? Para poder hacer operación, mantenimiento y limpieza de esta zona de acá. Bueno, entonces, ¿preguntas sobre esto? ¿No hay preguntas? Bueno, señores estudiantes, preguntas. O las hago en el examen, las preguntas. ¿Sí me están escuchando? Sí, se le escucha. Ah, bueno, entonces ¿no hay preguntas? ¿O entendieron? Por Entonces, ahora no, porque nos tocaría revisar y el lunes que decía que iba a resolver dudas, ya de pronto. bueno, no, yo dije sobre la parte general, ¿no? Si comprendieron, no hay algún. Pero el lunes, como le dice la estudiante, haremos las preguntas, ¿no? Entonces, yo el lunes a las 6 de la tarde entraré por internet, ¿no? La misma Jitsi, a resolver preguntas, ¿no? Pero lo que espero es que el lunes, si me pueden hacer preguntas antes, me las mandan a Juliana y ella las procesa y me las manda a mí para que yo tenga espacio para leer por lo menos cuáles son las preguntas, ¿no? O si no, el lunes de manera directa las hacemos y las vamos resolviendo. Pero como les digo, señores estudiantes, lo importante es que ustedes pregunten, porque si no después le dicen ustedes, y el profesor, no, él siguió derecho y no aparentaba nada, sino, ¿ya? No, yo estoy diciéndoles, si hay que repetir una clase, la repetimos, que si hay que repetir un tema, lo repetimos, que hay que repetir todo, pues lo repetimos. Pero cuando hay que repetir todo, ya tienen que volver a ver el curso. Pero necesitan ustedes ver todas las cuestiones para salir adelante, ¿no? Entonces, el examen es el miércoles para ustedes a las 7 de la mañana. El lunes a las 6 de la tarde, yo estaré presente allí para que en Porgici, el que quiera, puede entrar allí para la resolución de cualquier problema desde el inicio hasta desarenadores, que es el espacio que tenemos desde el inicio a desarenadores, va el examen. ¿Cómo va a ser el examen? Pues puede ser todo teórico práctico. No sé, no he definido todavía, ¿no? ¿Cómo son las preguntas? Son 5 preguntas o 3 preguntas teóricas y una pregunta práctica. Entonces, ¿cómo son de selección múltiple? De esta A, B, C, D, diga cuál es la verdadera, en un A, B o C. Ahora, los exámenes no son un solo examen, ¿no? Los exámenes no son un examen, son varios exámenes. Eso por un lado, ¿no? Segundo, el número de la cédula de ustedes, cada uno se lo conoce, pero tienen que conocerse el código y específicamente el número final de su código. Código 877377.3. Ese 3 les va a servir.
porque los cuestionarios vienen por el número de cédula o por el número de código. Yo el número de cédula ya lo tengo de ustedes, pero el número de código también, ¿no? Pero cada uno me va a poner el número de código y con ese número de código yo le califico. Entonces, en el examen vendrá nombre, número de código y las respuestas. Entonces, usted pone el nombre. Y cuando yo le presente el examen, le digo, bueno, el cuestionario 3 es para los números de códigos terminados en 5. Entonces yo tengo el número de código terminado en 5. Entonces me pertenece el cuestionario 3. Entonces van así, cada uno va a tener su propio cuestionario y su propio código. Entonces ustedes tienen su código, o puedo decirles yo, el número de la cédula de cada uno es tal, entonces con número de cédula, el que termine en 3 me contesta el cuestionario 3. El número 5, pues me contesta el cuestionario 7. Pero usted entonces yo dice, yo soy número 5, entonces contestar el cuestionario 7. Entonces así lo voy haciendo. Y el tiempo, una de las cosas que quiero repetirle, señores estudiantes, van ustedes al examen para hacerlo, para realizar el examen, no para estudiar. Si ustedes piensan estudiar en el examen, no pueden hacerlo porque se quedarían sin responder. Entonces, yo les hago un examen y les digo, ¿cuál es esta respuesta? Y ustedes me ponen, la respuesta es tanto. Pero si ustedes empiezan es decir, usted va a responder, claro que va a tener el material, usted va a tener todo el material que quiera usted. Entonces la fórmula no tengo que enseñar, no, aprende, usted la tiene la fórmula. ¿Sí? Usted la tiene la fórmula. Que el cuestionario, el libro, pues está abierto. Pero el cuestionario no va a ser las preguntas sino del concepto que usted tiene. Por eso es importante que hayan venido a las clases. Porque los que no han venido a clases, pues el concepto estará chueco. Pues. Y estudiar el libro, no, si yo no lo voy a poner lo del libro. Voy a poner el concepto. Eso es lo que me interesa a mí. Pero si va a leer y leer y leer y no ha aprendido acá, porque yo le he dicho, mire, estas cosas no se hacen así, no se hacen así. Mire, el área de este sedimentador dio tanto, pero la otra del área del sedimentador y hemos hecho ejercicios y evaluado y toda esa cosa. Y esto es así, por esto. Pero si usted no está aquí, ahí mismo, a llamar a los compañeros a que le den la respuesta. Y el compañero puede ser que lo llama o no tenga ni el cuestionario de él, sea otro cuestionario. Entonces, por eso le digo, esto es conceptual. Este examen es conceptual. ¿Pueden tener el libro? Sí. Para las respuestas, ¿pueden tener el libro? Sí. Para los ejercicios, ¿pueden tener el libro? Sí. Tienen todo. Pero el concepto, si lo tienen bien claro, el concepto de las cosas, me van a responder rápido y acertadamente. Bueno, señores estudiantes, ya me dio hambre. Y ya son las 12:52. Les agradezco que me hayan atendido, pero teníamos que acabar esto porque el primer parcial iba hasta desarenadores. Como siempre les digo, tranquilidad, calma, paciencia. Yo sé que ustedes saben harto, les he explicado harto. Me interesa la parte conceptual de ustedes, ¿no? Que sepan el concepto, no que yo sepa una fórmula, porque la fórmula la van a tener ustedes allí, pero sí el concepto bien estructurado de las cosas. Y del resto, pues, tranquilidad y paciencia, ¿no? Y como siempre les digo, sean ustedes positivos, que ustedes saben harto, y van a aprender a diseñar sobre todo este tipo de captaciones, este tipo de desarenadores, y todo lo que nos ha llevado a la parte de acueductos. Como ven ustedes, los acueductos no es más que la hidráulica más normas, pero aplicarlas correctamente. Para eso yo les he dado ejemplos de cosas que me pasan a mí, que esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace 15 días vi un desarenador botado. Me llamaron para que les haga una evaluación del sistema. Le dije, ¿cómo es que van a hacer esto? Y habiendo ingenieros todavía. Y este desarenador, pues esto hay que recuperarlo. Si ustedes están botando la plata, que no sé qué y no sé cuándo. ¿Cómo van a hacer una aducción de esto? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta no la parte de la fórmula de que sino la parte conceptual. Que por esa es la que le pagan, porque ahorita ya
Todo está hecho. Uno mete el computador y ustedes hacen los desarenadores, están listo. Pero el concepto, no, es que yo no sé el concepto. Entonces, mire, ¿qué está pasando aquí? Yo les decía, ¿no? Y estaba frente a dos ingenieros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo van a meter este tubo, el sistema bombeando en la parte interna del desarenador? Si ustedes están, ¿no? Es como que, entonces, eso es como que yo dijera un depósito sin pantalla de entrada. Están bombeando ahí a la zona de desarenador, es un depósito con malos deflectores, deficientes. Y entonces, claro, pues, y encima de eso me hacen semejantes tonteras. Pero entonces yo tengo el concepto de que es un desarenador, que es una zona de entrada, que es una zona de sedimentación, que es una de salida, y que yo no puedo entrar con el tubo directamente al desarenador porque genera unas corrientes de agua que me hacen suspender la partícula. Entonces, por eso es que están con la eficiencia del sistema es bajísima. Y botada una estructura que vale 150 millones porque era grande. Y ahora eso es lo que vale un desarenador, 150, 200 millones. Y la estructura botada. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo tengo el concepto. Y eso es lo que yo quiero que tengan. Todos el concepto. Y por eso es que quiero que me pregunten. Porque si no tienen el concepto, ¿qué van a extender de desarenadores? Ah, no, que yo tengo la velocidad de sedimentación desde punto 1 y tal. Bueno, sí está bien. Y aplíquelo. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué ese desarenador no está eficientemente elaborado? Tiene que usted responder a esas preguntas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me pregunten, ¿no? Y si tienen cualquier duda, como le digo, pregúntenme en cualquier cosa y el lunes ya nos estaremos viendo. Bueno, señores estudiantes, ahora sí me despido, ya no los molesto más. Ya nos veremos próximamente y entonces, como siempre, decíamos nosotros, pues hasta otra oportunidad y siempre, siempre, siempre energías positivas, muchachos, y que estudien bastante. Muchas gracias y muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.